Muy buenos días, ¿qué tal amigos y amigas del Facebook Live, amigos y amigas del Periscope? Como siempre es un placer saludaros en estas mañanas tan bonitas donde compartimos estas herramientas tan interesantes de programación neurolingüística. Y hoy traemos un tema muy bonito porque el tema concretamente que traemos hoy y que ya habíamos mencionado en el día de ayer, como veíamos, ¿de qué forma? ¿Cuál es la manera en que se produce el efecto cadera, descubierto ya por los médicos y que viene producido o viene enfocado desde que solamente existían los rayos X y las personas, pues con los rayos X se podía ver hasta donde se podía ver. Evidentemente ahora con las tomografías se puede ver mucho más ampliado lo que es una fractura en una persona y sobre todo hablábamos del tema de las personas mayores que normalmente siempre había una fractura de cadera, se cayó y se fracturó la cadera y luego, posteriormente, se ha visto con la evolución de la ciencia, con estos aparatos de tomografía, se ha visto cómo se puede ver hasta el tejido del músculo e incluso se puede ver que el hueso ya había comenzado a soldar y de ahí el nombre que surge efecto cadera. Es decir, primero ocurre un problema, una situación y luego la fractura. No como se ha pensado siempre, que primero te fracturas y es decir, que primero te caes y luego te fracturas. Es al revés, es primero te fracturas y luego te caes. Primero hay una situación y luego hay una consecuencia. Normalmente, ¿por qué ocurre esto? Porque normalmente las personas mayores, cuando las personas mayores iban al médico o van al médico, se ha fracturado la cadera porque se ha caído y quizás ya se dieron cuenta que al ir cicatrizando, en algún momento la cadera le crujió por algún otro golpe, alguna otra cuestión, pero como el hueso no se salió del lugar, pues evidentemente no lo notó porque los huesos no duelen y al no salirse, al no desplazarse, pues evidentemente no se da cuenta, pero una vez que con la tomografía se ve claramente que la fractura, por ejemplo, ya había comenzado a cicatrizar y que una caída posteriormente, más adelante, es cuando realmente ya el hueso se sale del lugar, pero con anterioridad había comenzado a cicatrizar. Por eso se dice que es al revés. Primero te fracturas y primero te fracturaste y luego te caíste. Es decir, no es primero te caes y luego te fracturas, producto de esta información que ya tenemos y de ahí el nombre que salió o que se le puso a este efecto que se llama el efecto cadera, que es aplicable para todo en la vida. Para todo en la vida, en todos los aspectos relacionados con nuestra evolución a nivel emocional, a nivel de sociedad, como a todos los niveles habidos y por haber de nuestras vidas se aplica el efecto cadera. Por eso en el título de hoy he puesto ¿qué es el efecto cadera? Vamos a explicarlo hoy más detalladamente aplicado a nuestra vida y por eso también está la pregunta ¿cómo este efecto cadera está presente en la vida de las personas, en nuestras vidas? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cuál es la razón a qué se debe que está presente? Y eso es lo que quiero explicar hoy para continuar con el tema de ayer, porque estábamos hablando y por eso explicaba un poquito cómo es el descubrimiento, por si es primera vez que te conectas, cuando los médicos se dieron cuenta a través de la tomografía que primero ha habido una fractura y luego la persona se cayó, es decir, porque ya se puede ver que los huesos encima habían comenzado a cicatrizar. La diferencia que hay es que antes con los rayos X no se podía ver más allá como ahora con un aparato de tomografía y de hecho cuando se analiza se puede ver hasta los tejidos del músculo y a esto pues le pusieron este nombre de efecto cadera. Es decir, primero hay unos pensamientos en tu mente y luego hay unas consecuencias, evidentemente. No es que tienes, por ejemplo, se te baja la serotonina, como decíamos ayer, por eso es que estás triste. No, estabas triste y por eso se baja la serotonina. Para que lo podamos entender con mucha más claridad, te traigo ejemplos hoy aplicables a nuestra vida diaria. Y fíjese, como hemos dicho, el efecto cadera, con los ejemplos que ponía, que he estado poniendo ahora, recordando que ponía en el día de ayer, producido por una caída, está muy verificable, muy presente y de ahí, pues eso es el nombre que se le puso de efecto cadera. Pero se aplica a todo en la vida, como te he dicho. Pero fíjate qué interesante es todo esto, porque con la depresión, y ya entramos ya en harina de costal, con la depresión pasa igualito. Primero vienen los pensamientos tristes y luego se te baja la serotonina, como te había dicho. Y no como decían antes, que la persona tiene una depresión porque se le bajó la serotonina.
Es decir, es al revés. Primero te llegan pensamientos tristes y entonces esto provoca que se baje la serotonina en la persona. Pero ahora se sabe que primero son los pensamientos tristes y estos son los verdaderos responsables y absolutos de que se le baje la serotonina a la persona. Pero antes se decía, y todavía se sigue diciendo en algunos casos, en algunas personas, primero siguen diciendo que a usted se le ha bajado la serotonina por andar con pensamientos tristes. No, señor, no, señora, es al revés. Quiere decir, a usted se le ha bajado la serotonina precisamente porque primeramente ha tenido un episodio de depresión, un episodio de tristeza, que eso ha provocado que se baje la serotonina. Pero la serotonina no se ha bajado porque luego usted, el responsable de que se le haya bajado la serotonina son los pensamientos. Sí, vamos a ver, vamos a entenderlo. Parece que no se entiende, pero fíjate, qué curioso. Tiene depresión porque se le bajó la serotonina. Por eso estás depresivo o por eso está depresivo. Se te baja la serotonina y te provoca una depresión. Y para nada es así. Es totalmente al revés. Primero te deprimes y eso es lo que provoca que evidentemente se te baje la serotonina o se le baje la serotonina a la persona. Por ejemplo, si yo estoy deprimido porque perdí un empleo, porque perdí un trabajo, puedo achacárselo a eso y decir, pues estoy deprimido porque perdí el empleo. Si lo analizamos, para nada es así. Perdiste el empleo porque al estar deprimido o deprimida tenías actitudes como totalmente negativas y totalmente de apatía en contra de tu trabajo. Y por eso te despidieron, porque ya no aguantaban más tu forma, tu planteamiento ante el trabajo, tu manera de estar tratando a tus compañeros, compañeras en el trabajo, y por eso es lo que ha provocado que te despidan. Pero tú no estás triste porque perdiste el empleo. Ya andabas triste antes y eso provocó que tuvieras un comportamiento totalmente desafectivo, por así decirlo, y por eso es que te despidieron. ¿Se dan cuenta? Parece un poco enrevesado, pero para nada es. Si entiendes esto detenidamente, te vas a dar cuenta de lo sencillo que es de entender y además lo verás, que es la veracidad que tiene, porque fíjate, es al revés. Es decir, porque la gente lo normal es, no, estoy depresivo, estoy triste, porque es que me perdí el empleo, es que me despidieron. Perdona, para nada es así, es al revés. Es decir, ya andabas antes así y por eso te despidieron, porque ya no soportaban más tus actitudes. ¿Se dan cuenta de lo que digo? Es importante que entiendan esto porque siempre erróneamente pensamos que esto ocurre así, pero para que vean el efecto cadera, cómo es que se aplica a todo en nuestras vidas. La gente dice, estoy deprimido porque perdí el empleo. No, para nada. Perdiste el empleo o el trabajo porque estabas en un trabajo donde no te gustaba nada lo que hacías, estabas totalmente descontento, descontenta con tus jefes, con la labor que desempeñabas, llegabas tarde porque no sentías ganas de ir a trabajar y te costaba un congo ir a tu trabajo, estabas en una actitud totalmente depresiva y desatendías las cosas que tenías que atender, con lo cual se cansaron de esta actitud y te despidieron. Es decir, es totalmente al revés. Otro ejemplo que quiero presentarte para que podamos ir entendiendo esto del efecto cadera con mucha más claridad es que, por ejemplo, yo puedo estar enfadado porque a mí me abandonó mi pareja y puedo decir, estoy enfadado porque me abandonó mi pareja. Si lo analizamos y le aplicamos el efecto cadera, para nada es así. Te abandonó tu pareja porque estabas enfadado y no te aguantaba más. No aguantaba más tus rabietas, no aguantaba más tus desprecios, tus tonos despectivos y ya no aguantó más tus agresiones verbales. Entonces la gente dice erróneamente, estoy enfadado, me siento muy frustrado porque me abandonó mi pareja. Me siento mal porque me abandonó mi pareja, me siento deprimido porque me abandonó mi pareja. Sin embargo, si le aplicamos el efecto cadera, te darás cuenta que es al revés. Te abandonó tu pareja porque te pasabas todo el día o toda la vida enfadado y llegabas a casa, no la atendías, la tratabas mal, le hablabas en tono despectivos, le hacías desprecios y se cansó de ti y dijo que te aguante tu mamá, porque yo no te aguanto más. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo importante que es cómo está aplicado el efecto cadera también a nuestras vidas en el día a día? Entonces, si es tu caso, cambia estos pensamientos porque la verdad que si aplicas el efecto cadera a tu vida va a ir mucho mejor porque vas a poder entender la veracidad de este concepto, efecto cadera. Es decir,
Siempre anteponemos, pero ¿por qué lo hacemos? Porque siempre la gente tiene la culpa de algo, los demás tienen la culpa de algo. Me pasó algo por aquella cuestión en concreto. Siempre hay algo a quien echarle la culpa porque ese es el deporte nacional de todos los seres humanos en la vida. Siempre hay un culpable. No se dan cuenta que en la vida no hay culpables, que la vida simplemente es la vida y que en la vida lo que hay que hacer es aprender a manejar los conceptos correctamente para que nuestra vida fluya en un mar de energía positiva, en un mar de energía donde verdaderamente podamos avanzar y obtener los resultados que queramos en nuestra vida. Gracias a esos corazones, amigas y amigos del Periscope. Entonces, el efecto cadera es muy importante en la vida. ¿Por qué te mencionaba esto de la fractura de la cadera? Porque de ahí surgió el efecto cadera. De ahí surgió, así se llama efecto cadera. Es decir, primero te fracturaste y luego te caíste. No, primero te caíste y luego te fracturaste. Para nada. Lo que pasa es que, como te decía al principio, los huesos no duelen. Y quizás hubo una fisura en el hueso cuando te caíste o te levantaste, crujió el hueso y dijiste, pues un tirón, no sé. Y efectivamente, en otro momento te caes y claro, como está débil, se rompe y dices, es que me caí y se rompió la cadera. Pero ahora con la tomografía, hace muchos años ya se descubrió que eso no es así, porque los huesos ya cuando se han roto tenían una soldadura, estaban soldando en el momento. Lo que pasa es que estaba frágil porque no se había descolocado del lugar. Y efectivamente, como el hueso no duele, no te puedes dar cuenta. Entonces, primero te fracturaste y luego te caíste. Y como estaba débil, claro, se rompió, pero la fractura en origen surgió antes. Y esto es lo mismo aplicado a nuestra vida. Es decir, estoy triste porque me abandonó mi pareja. Para nada es así. Tú estás triste y ya estabas triste antes y estabas enfadado y estabas depresivo y tenías conductas en tu vida con tu relación de pareja fatales y tu pareja se aburrió de aguantarte y dijo que te aguante tu mamá en casa porque no tengo por qué seguir aguantando tus salidas de tonos, tus malas frases hacia mí, tus desprecios, así que mira, ala, tú por tu lado y yo por el mío. Pero lo normal es que decimos es que estoy depresivo, estoy muy triste porque yo la quería tanto y estoy triste porque me abandonó. Perdona, te abandonó porque tú no te comportaste como debías comportarte. Entonces, no entiendes esto. Y si entiendes ahora lo que es el efecto cadera, estoy seguro que vas a avanzar con mucha honestidad en la vida y vas a avanzar y vas a poder alcanzar tus objetivos en la pareja, en todo lo que quieras, porque vas a ver la vida como la tienes que ver, es decir, con coherencia, porque una persona que es coherente con las cuestiones de su vida, porque si tú no eres capaz de ser coherente con tu vida en particular, ¿cómo puedes ser coherente con las demás personas? Primero tienes que empezar por ti. Entonces, esto es un llamado para que seas coherente y entiendas y entendamos entre todos cómo manejar estos conceptos y aplicarlos a nuestra vida de inmediato y entender cómo funcionan estas cosas para poder realmente mejorar en nuestra vida. Entonces, primero te fracturas y luego te caes. Primero te enfadaste y luego te abandona tu pareja. La historia es al revés, amigos, amigas. Espero que lo estén entendiendo porque para nosotros es muy importante, fíjate lo que te digo, decirles a todos ustedes que es al revés, que entiendan esto. Primero tenemos un proceso mental y luego tenemos un proceso físico y no al revés. Es decir, acuérdate, primero hay un proceso mental y luego hay un proceso físico y no es al revés. Entonces voy a poner un ejemplo muy fuerte y dirán, esto es muy exagerado, Juan, pero créanme, amigos y amigas, no lo es tanto. Fíjense, ¿cómo o de qué manera el que tu pareja, por ejemplo, el chico, esté trabajando y no sepa vender? Vaya, fíjate, cómo el que tu pareja esté trabajando y tu chico, tu pareja, y no sepa vender, cómo esto puede llevar a la chica, a la esposa como tal, a un problema de enfermedad desastrosa, como por ejemplo puede ser un cáncer. Ahora me dirás, ¿qué estás diciendo? ¿Qué tiene que ver el agua con el aceite, el agua con el aceite? O sea, puedes estar pensando, pero ahora lo vas a entender cuando te lo explique. Esto es lo más traumático que puede pasar. Y pensarán, wow, estás loco, se te ha ido la cabeza. No, para nada lo entenderán. Fíjate, cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. No sé si habrás oído hablar este chascarrillo, concepto o dicho, como así se suele decir, que te lo repiten hasta la saciedad
en muchos momentos en nuestras vidas y los hemos escuchado en muchas ocasiones de nuestros padres, cuando algo pasa en unas personas que conoces, en unas parejas que conoces, seguramente lo habrás escuchado que dice, fíjate, cuando cuando la frase típica de, perdón, la frase típica que dice, cuando la pareja entra en ese conflicto de problemas de dinero, sobre todo económicos, que por eso es mucho las rupturas de pareja que hay en la vida por los temas económicos y empiezan a tener esas discusiones y esas agresiones por ese tipo de motivos, porque empiezan a se ofenden las personas y lo sabes, y tú no haces nada y no buscas esto y lo otro. De hecho, se sabe que la mayor causa de las discusiones de pareja en el mundo entero es por dinero, es por el dichoso dinero, es por la economía. Es que no me alcanza el dinero, es que ¿qué quieres que haga? Es que ¿qué voy a hacer? ¿Que quieres que robe? ¿Que multiplique el pan y los peces como hizo Jesús? Vaya, y empiezan esas discusiones absurdas que seguramente todos sabemos cómo son cuando hay problemas económicos que hay a niveles familiares, a niveles de pareja y que incluso por estos motivos se llegan a romper las parejas. Por eso les decía este refrán, cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Es decir, cuando los problemas económicos, sobre todo de dinero, que son los más así en el mundo hoy día, en las familias que hay, empiezan discusiones porque no llega, porque no hay para pagar esto, no hay para pagar aquello, no hay para pagar la guela, el comedor del niño, no tengo para llegar a fin de mes. Entonces, estas cuestiones influyen mucho en el estado de ánimo de la pareja y de ahí este dichoso refrán, que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Es decir, se rompió el amor porque no hay economía, empiezan los problemas, empiezan las discusiones y agresiones no físicas, sino me refiero a agresiones verbales, donde uno de los dos al final ya se cansa. Yo sé que todos sabemos cómo es esto, porque si no te ha pasado, espero que no te haya pasado a ti, pero bueno, seguramente conocéis algunas personas que sí le ha pasado esto. El dinero, fíjense, es una de las mayores causas de discusiones en el mundo entero. En todas las civilizaciones lo han habido y lo seguirán habiendo en el mundo entero. Esto hace que la relación de pareja se tense muchísimo y empiecen a tener uno del otro una separación cada vez de aislamiento, uno del otro más y más. Y todo esto es porque no entra economía suficiente en casa, no entra dinero para poder obtener otras cuestiones que hacen falta en la vida cotidiana, en las personas, en las familias. Porque el chico, por ejemplo, como decía, no puede vender o no sabe vender, en el ejemplo que te estoy poniendo, o no tiene la capacidad simplemente de vender. Y te estoy hablando de la capacidad de vender tus servicios, no de vender cosas en la calle, de vender productos, sino de vender tus servicios. Porque no solamente es de vender cosas, esto lo confundimos muchos. Por ejemplo, si yo soy un arquitecto, puedo haber sacado matrícula de honor en la universidad y si no sé vender mis habilidades, ninguna empresa me va a comprar, ninguna empresa me va a contratar, porque yo no sé vender mis habilidades, así haya sacado matrícula de honor en la universidad. Pero si mis habilidades, como te he dicho, no las sé vender bien, ¿qué empresa me va a contratar? Pues nadie me va a contratar. Entonces, al no tener trabajo, el nivel económico en tu casa, porque no hay poder adquisitivo, entra en conflicto inmediatamente a nivel familiar con la pareja. Por ejemplo, si yo soy un dentista y no sé vender mis habilidades, pues evidentemente nadie va a comprar mis habilidades para darme un puesto de trabajo en una clínica donde pueda trabajar y ganar mi dinero para tener mi sustento económico. Por lo tanto, vas a entrar en un conflicto con tu pareja en casa a nivel familiar. ¿Por qué? Porque no eres capaz de vender tus habilidades, por lo tanto, nadie te contrata y al nadie contratarte, evidentemente, no pueden haber ingresos en casa porque no tienes trabajo. Y claro, no sabes qué te pasa. Eres incapaz de vender tus habilidades porque no sabes venderte. La vida es, amigo, constantemente una venta. Entonces, son cosas que tenemos que aprender. Y claro, si no te contratan, pues no hay economía. Entonces, todo esto genera que la relación empiece a tener problemas muy fuertes. Cuando esto sucede, lo clásico es que uno de los dos va a cometer una infidelidad. ¿Por qué? Pues porque en la casa no me siento a gusto. Porque cada vez que voy a mi casa, son más que problemas. Estoy muy enfadado con la vida, con mi pareja, no hace más que decirme esto y lo otro, y ya yo estoy que no quiero ni ir a casa.
¿Y qué es lo que hacen? Se replantean cosas como ¿por qué me casé? Espero, fíjate, simplemente que no sea tu caso, ¿eh? Pero fíjate qué curioso, empiezan a replantearse cosas las personas, ¿por qué me casé? ¿Para qué me metí en este marrón? Si hubiese estado solo no hubiera tenido ahora a nadie que me esté comiendo la oreja, si encuentro trabajo, si no lo encuentro, si esto o si lo otro. Y empiezan a replantearse una serie de cosas que dan al traste en origen a cometer, por ejemplo, lo que llamamos la infidelidad. Y casi siempre el primero que toma la acción es el hombre en cometer la infidelidad. Sí, señor, esto es así. El hombre es el primero que casi siempre coge y tira la toalla y dice a la mierda todo, perdonadme la frase, me voy de aquí porque aguanto más a esta tía, es que no sé ni para qué me casé con ella, y empieza con todo esto que te estoy comentando y comete infidelidad. El hombre es más fácil y más tendente a hacer todo esto. Y fíjate, qué curioso, ella lo descubre. Y claro, y cuando ella descubre que la pareja le ha sido infiel, ¿qué es lo que va a empezar a sentir? Pues una rabia intensa en su interior. Y empieza a hacerse preguntas como, ¿por qué hizo esto? No lo entiendo. Sí, las cosas están mal, pero ¿para qué? Tan aburrido está de mí para que me haga esto. Y se queda ahí, como llamamos, recuerden en otros programas, enganchada en la mordida que no suelta, como se llama en psicología. Se queda, ¿por qué lo hizo Dios? ¿Por qué lo hizo? Yo sí hay problemas, pero ¿qué le he hecho para que haga esto? ¿Qué pasa? Ya no me quiere. Y se empieza a meter un alto nivel de contenido de rabia, de ira, de frustración por lo que esta pareja de este ejemplo ha hecho. Ahora, por ejemplo, te voy a enseñar, fíjate, cómo un resentimiento guardado durante mucho tiempo es muy probable que genere un tumor, que genere un cáncer. Por eso te había hablado antes de esta parte y dirás, oye Juan, wow, qué ejemplo, se te ha ido la olla, se te ha ido la cabeza en decir que esto puede provocar esto. Sí, amigos, ahora verás por qué. Porque recuerda que para la mente humana es lo mismo pensar que hacer. Y un resentimiento que tú metas a tu cabeza, como este producido por esta situación, cada vez que estés repitiendo ese evento de por qué lo hizo, que por qué lo hizo, si lo repite una sola vez el pensamiento, una vez al día que lo repita durante un año, son 365 veces. Y ese nivel de frustración lo tienes que multiplicar por la cantidad de ira, de rabia y de dolor que está produciendo en tu interior. Y eso lo que va a hacer es paralizar tu sistema psicológico. Y cuando paraliza tu sistema psicológico, lo laxa, lo bloquea, va a paralizar tu médico interno que se llama sistema inmunológico y como consecuencia tu sistema de defensa no va a funcionar correctamente. Entonces se van a producir afecciones en tu estómago, en diferentes partes de tu cuerpo que al no funcionar correctamente va a provocar que en el proceso de regeneración celular de tu cuerpo, por ejemplo, sobre todo en el proceso de mitosis, que hay células que no se generan bien y hay una célula llamada células killer que son las encargadas de comerse esas células que son degeneradas o mal formadas, pues como tu sistema psicológico ha paralizado tu médico interno, que es el sistema inmunológico, así se le llama, pues evidentemente no va a dar la orden para que esto funcione y se van a ir alojando todas estas células mal formadas porque tu organismo no está funcionando bien por el alto nivel de rabia, de ira, de resentimiento que estás metiendo a tu mente, que a la vez, te repito, está paralizando tu sistema inmunológico, tu sistema de defensas, y esto provoca que vaya afectando órganos vitales de tu cuerpo, donde con el tiempo se va a crear una pequeña tumoración y de ahí aparece lo que conocemos como el cáncer. Esto ya más que nunca está más que demostrado científicamente, lo saben los médicos, entonces hay que evitar quedarte enganchado en la mordida que no suelta, para no aferrarte a esas cuestiones que, como te acabo de explicar, pueden paralizar tu médico interno y pueden decantar en las llamadas enfermedades en origen psicosomática. Es decir, ya se conoce que el 95% de las enfermedades, esto ya está más que aprobado por la Organización Mundial de la Salud, en origen en los seres humanos es de origen psicosomático. Es decir, todo lo que nos ocurre a nivel mental, porque el cuerpo es un reflejo, es un señalizador de qué es lo que está ocurriendo a través de una cosa que se llama síntoma. El síntoma, como tu mente no tiene voz para decir, te estás pasando metiendo porquerías, pensamientos negativos, te has quedado enganchado a ese evento emocional que te va a traer como consecuencia esta parálisis del sistema inmunológico y que a su vez vas a decantar posiblemente en una enfermedad como puede ser un cáncer producido en origen psicosomático por lo que estás metiendo en la cabeza.
lo que hace es mandarte señales a través del cuerpo y se llaman síntomas. Esto ya está más claro. Por eso te decía, en ocasiones cuando vas al médico y dices, su colitis es nerviosa, y decimos, este médico no sabe nada. No, el médico sí sabe, perdona, te está diciendo la realidad. Su colitis es nerviosa porque es lo que estás metiendo a tu cabeza. Y dices, ¿cómo es posible? A mí me duele, yo lo tengo. Sabrá él, no sabe nada, porque si yo lo tengo, algo tengo que tener. Lo que sí está diciendo es la realidad. Y si sigues metiendo porquerías a tu cabeza, de rabia, de ira, de resentimiento, de dolor, y no haces caso a ese síntoma que te está diciendo, tienes un dolor ahí, es nervioso, de momento, si sigues abusando de todo eso, entonces sí vas a decantar en una enfermedad ya que la vas a tener, que va a ser real y que va a necesitar un tratamiento más profundo, a nivel médico, por supuesto. Y claro, esto hay que entenderlo, porque a veces decimos, ¿qué estás contando? ¿Qué dices? Yo te digo simplemente, a mí no me creas, coge la gran enciclopedia de Alejandría, que se llama San Google, y busca qué químicos genera los pensamientos negativos de nosotros los seres humanos que afectan al proceso de nuestro organismo. Para que te des cuenta lo que te estoy diciendo. Y lo puedas corroborar. Yo siempre digo, lo corrobores con información científica que la tienes ahí en Google, de los científicos que nos están demostrando cada día qué es lo que ocurre cuando estamos contaminando con negatividades nuestra vida, nuestros procesos mentales, qué está pasando con nosotros y qué paralizamos. Entonces, normalmente, cuando acudes al médico es porque el problema ya está presente. ¿Tienes un cáncer? Sí. ¿Pero cómo pasó esto? Apliquemos el efecto cadera. Recuerda lo que te lo vengo repitiendo. Primero tuvo la persona problemas familiares. Tuvo una infidelidad, en el caso del ejemplo que te estoy poniendo. Tuvo situaciones familiares muy profundas. Entonces, así se aplica el efecto cadera. Pero, en este momento, que ya estamos casi para cerrar este programa, porque la verdad que se me va el tiempo y esto es un tema muy complicado, me gustaría que te quedara muy claro y que lo entendieras. Primero, la persona ha estado metiendo una situación muy fuerte a la mente producida, en este caso de este ejemplo, por esa infidelidad, producto de todas estas condiciones económicas que no estaban bien en su casa y que tenía ese conflicto familiar a nivel de pareja, y luego comete la infidelidad porque ya no soporta ir a su casa, porque así somos los hombres. Hay mujeres que también cometen infidelidades, por supuesto, pero en estos casos los hombres se llevan el palmarés y, lo siento por la parte que nos toca, pero es así. Somos más de, venga, ya estoy aburrido de esta. Y claro, luego la mujer dice, ¿qué he hecho? Tengo 2 hijos. ¿Qué he hecho para que él haga esto? Simplemente le estoy diciendo que mueva el culo de casa. Una técnica que se llama GAS, que se llama gratitud, afirmaciones y sistemas. Es decir, agradece todo en la vida, lo que tienes y lo que no tienes. Y eso te va a permitir ver con un enfoque más claro lo que no tienes para poder resolverlo, pero siempre agradeciendo lo que ya tienes. Tienes una esposa maravillosa, unos hijos estupendos, una familia estupenda. ¿Qué te falta? ¿Qué no tienes? Un trabajo. ¿Por qué no lo tienes? ¿Cuál es la razón? ¿A qué se debe? Es que no me sé vender. Pues aprende a venderte. No cosas, sino tus habilidades para conseguir ese trabajo. Ve a un curso, ve a cosas que te permitan limpiar tu mente de todo, como llamamos aquí en programación neurolingüística, de virus mentales que yo no puedo, yo no valgo, yo no sé explicar esto, todos valemos para todo. Más que nada tienes que entender que es un proyecto de vida que lo has construido con esos códigos que te pusieron de pequeño, que igual ni te acuerdas del y tú no puedes, y tú no vales, y tú no sirves. Y entonces crees que levantando una barrera y diciendo, ya no quiero escuchar lo que me está diciendo mi pareja, y encima, como ya no soporto lo que me dice, voy y para agradecerle más, metafóricamente, lo que me está diciendo, que me lo está diciendo ¿para qué? Para que yo espabile, pero como no espabilo, voy y la fastidio todavía más siendo infiel a mi pareja, porque ya no la soporto. Y la pobre mujer, la pobre pareja, en este caso, del ejemplo que tengo, termina con un problema de salud fatal. ¿Por qué? Agradeciéndoselo ¿a quién? A ti. A lo que has hecho, amigo o amiga. A lo que has hecho. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué mejor no te paraste a pensar y dijiste, voy a aplicar el efecto cadera en mi vida? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no consigo el trabajo? Porque no sé vender mis habilidades. Pues voy a trabajar en función de ello. ¿Por qué pierdo el trabajo? Cada vez que empiezo a trabajar en un sitio, aplica el efecto cadera.
porque quizás lo que estás haciendo es no cumples con tus horarios laborales, llegas tarde, te da igual, eres despectivos con tus compañeros o con tus compañeras y al final ya no te aguantan más. Entonces dices, otra vez, estoy triste porque he perdido el trabajo. Para nada es así. Pierdes el trabajo porque ya estás enfadado con la vida, triste con la vida, no te gusta lo que estás haciendo y te comportas de una manera totalmente absurda, avasallando a los demás. Entonces al final terminan despidiéndote. Y eso es lo que quiero que entiendas, que es primero ocurre primero hay un problema y luego está la consecuencia del problema. Es decir, no es que, a ver, yo me caí y me fracturé. No, es al revés. Al revés, primero me fracturé y luego me caí, por la explicación que te he dado. De ahí sale el efecto cadera aplicado a nuestras vidas. Ahora bien, vamos a hablar, por ejemplo, normalmente, fíjate, cuando te digo que acudes al médico ya el problema lo tienes. Entonces, pero ahora quiero hablarte un poquito de la diabetes, aplicándole el efecto cadera para que lo entiendas. Es decir, ¿qué estuviste pensando para llegar a tener la diabetes? Las que son en origen psicosomático, cuidado, porque hay un 15% que son de origen infeccioso, pero hay una parte que entra dentro del 95% que son en origen psicosomático. Es decir, ¿qué hiciste para llegar a una diabetes que tú no tenías? Normalmente la persona tiene pensamientos de tipo, ya no hay dulzura en mi vida, y se obcecan en eso. Por ejemplo, una madre que tiene una hija, que toda la vida ha convivido con la hija, y de repente la hija tiene un novio, se casa y se va a vivir sola con el novio, porque evidentemente necesita esa pareja una expansión. ¿Y qué es lo que te encuentras? La típica madre que dice, ya no hay dulzura en mi vida, hija. Cuando tú estabas aquí, la vida era diferente, pero ahora que te vas, ya no hay dulzura en mi vida. Y ahí es donde la persona que nunca ha tenido diabetes, pues empieza a tener problemas y trastornos con la diabetes. ¿Cuál es la razón? La razón es que el páncreas desconecta tu páncreas. ¿Por qué? Porque si tú estás metiendo a tu mente, acuérdate, para la mente es lo mismo pensar que hacer, y estás metiendo a tu mente repetitivamente que ya no necesitas azúcar, dulzura en tu vida, entonces ¿para qué necesitas el páncreas? El organismo es muy sabio. Esto está más que demostrado científicamente, que la mente y el cuerpo, a nivel emocional, todo lo que ocurre va muy de la mano con nuestro cuerpo. Es decir, el cuerpo es el señalizador de lo que está pasando por lo que estás metiendo en tu cabeza. Entonces, fíjate qué interesante es esto. A nivel inconsciente funciona así. Es decir, ya no hay dulzura en mi vida. ¿Por qué no hay dulzura en mi vida? Porque esta hija que yo tenía, que vivía conmigo, ya, por ejemplo, la madre tenía 2 o 3 hijos, todos se han casado, pero siempre hay un hijo o una hija que se queda en casa y es la última en marcharse, en casarse. Pero cuando una persona se casa, ¿qué necesita? Expandirse. Necesita vivir su vida. No puede estar al lado de su madre controlando la vida todo el tiempo de qué hace, qué no hace, metiendo las narices en las cosas de una pareja. Porque eso es muy triste. Cuando tú ves esto, normalmente terminan fracturándose las parejas. Porque ¿quién soporta, con el perdón de mi suegra, a una suegra metiendo las narices donde no la llaman? En que si uno dice R, el otro dice O. Y vaya, es que y criticando, ¿y por qué le dices esto a mi hija? Dice, señora, no me he casado con usted, perdone, me he casado con su hija, no con usted. Entonces, ¿quién aguanta esto? Necesita la familia liberar, expandirse. Y la hija, por ejemplo, o el hijo le dice, mamá, no te preocupes, yo vengo a verte las veces que hagan falta en la semana. Pero claro, la persona dice, no, es que ya no hay dulzura en mi vida, porque mi única razón, la alegría, mi dulzura era estar aquí porque estaba contigo. Pero ahora, ¿qué voy a hacer? La persona no se da cuenta que tiene amigas, que tiene cuadrilla, y si no tiene cuadrilla, tiene alguna amiga para salir a pasear y hablar, charlar, tomar un café. No se da cuenta de eso. Simplemente ve que no hay dulzura en su vida. Aplicamos el efecto cadera. ¿Qué es lo que pasa? Pues, evidentemente, no hay dulzura en mi vida. Como consecuencia, desconectamos el páncreas, porque como no hace falta dulzura en tu vida, ¿para qué quieres procesar el azúcar? Y ahí es donde vienen los problemas con lo que llamamos enfermedades en origen psicosomática. Es decir, cómo nosotros mismos, con nuestras conductas, paralizamos nuestro sistema inmunológico y nos afectamos a nosotros mismos y a nosotras mismas con nuestras conductas. Entonces, es importante que entiendas esto. Entonces, aplicamos la diabetes y el efecto de cadera. ¿Qué tuviste pensando para llegar a tener la diabetes? Pues normalmente tienes pensamientos de estos tipos. Ya no hay dulzura en mi vida.
Cuando la persona dice que ya no hay dulzura en su vida, es porque las cosas no van bien. Puede ser porque se quedó solo, como he explicado, o sola, porque sus hijos se casaron, en este ejemplo, o porque el negocio se le fue a la quiebra. Vaya, por lo que sea en la vida de cada cual. El caso es que ya no hay dulzura en la vida de esa persona. Ese es el pensamiento que tiene la persona. Pero bien, ahora vamos a explicar cómo funciona a nivel inconsciente. ¿Qué es lo que hemos asociado con el azúcar? Cuando decimos, por ejemplo, luna de miel, miel y dulzura, ¿recuerdan esto? Cuando en algunos momentos, en ocasiones, hablamos con estas palabras que se casa la gente y solemos decir mi luna de miel, miel y dulzura. Digo así varias frases de diferentes formas porque aquí nos conectamos personas de diferentes partes del mundo. Cuando una pareja, fíjese, está abrazándose, ¿qué es lo que decimos cuando le vemos? Míralos, míralos, qué acaramelados están. Bien, ahora hagan una reflexión. ¿Se dan cuenta, esto que acabo de decirles, se dan cuenta cómo las personas hacemos o le hemos puesto caramelo a una situación agradable? Es decir, le hemos puesto dulzura a una situación agradable que estamos viendo de dos personas que se quieren. Entonces, cuando la persona está teniendo pensamientos repetitivos de ya no hay dulzura en mi vida, el cerebro lo toma y le da la orden al páncreas, como te he dicho anteriormente. Le da la orden al páncreas de que como ya no hay dulzura en mi vida, pues no produzca insulina, porque ¿para qué hace falta? No hace falta metabolizar el azúcar. Tu mente inconsciente dice, el páncreas es el órgano que el cuerpo necesita para tratar los azúcares. Tú ya no necesitas porque dices que no hay azúcar en tu vida. Entonces, ¿para qué va a estar el páncreas ahí? Y este patrón de pensamiento lo que va a hacer es llevar a la persona a una enfermedad. En este caso, del ejemplo que te estoy poniendo, de la diabetes. ¿Cómo podemos cambiar esto? Pues necesitamos nutrir y regenerar nuestras células con químicos que van a venir de nuestros pensamientos. Pensamientos diferentes, totalmente diferentes, enfocados a la salud. Y de esto les quiero hablar. Por supuesto que les quiero hablar también un poquito para que lo entiendan. Y por eso la salud y la prosperidad van perfectamente de la mano. La salud y la prosperidad en todos los seres humanos va perfectamente de la mano. Así que vamos a hablar de otro patrón de pensamiento para que entiendan que primero es el pensamiento y luego es la enfermedad. Fíjense, pongamos el ejemplo de las alergias. Nosotros decimos que una alergia es una confusión sobre la persona en sí mismo. Tú tienes unas células defensivas, unos glóbulos blancos que recorren todo el cuerpo. Imagina que tus glóbulos blancos van recorriendo tu cuerpo y cuando se encuentran con otras células, ellos preguntan, ¿tú quién eres? Y ellos dicen, soy una plaqueta. Ok, pasa, pasa. ¿Tú quién eres? Soy un glóbulo blanco. Ok, pasa, pasa. Pero cuando esto detecta una bacteria, un parásito o bien un virus, le dice, ¿tú quién eres? Y no responde, dice, tú no eres de aquí. Y lo empiezan a atacar. Pero también pide refuerzos. Y para que me entiendan, llegan como miles de células para atacar a ese parásito, al virus o a la bacteria en sentido general. Ese es el patrón natural de defensa del cuerpo humano. Entonces, ustedes conocen, yo sé que ustedes conocen este proceso. Seguro que lo conocen, ¿verdad? Sé que este proceso lo conocen porque nos lo han explicado siempre hasta en biología en el colegio. Sin embargo, cuando psicológicamente la persona está mal, no sabe si irse a la China o quedarse aquí, por ejemplo, no sabe si casarse o divorciarse, no sabe si irse de un trabajo o poner un negocio y vaya, no sabes y estás atascado o atascada, entonces es cuando vienen todos estos problemas. Acuérdate que el sistema de defensa y el sistema psicológico van unidos de la mano. Si psicológicamente tú estás confundido o confundida, ¿quién se va a confundir? Pues el sistema de defensas. Y entonces ese sistema de defensa lo que va a hacer es decir, vamos a ver, pues si tú no sabes quién eres tú, pues yo menos sé quién eres. Las células tuyas las detecta como no tuyas y por supuesto las ataca. Por eso en la mayoría de las alergias se dice que son autoinmunes. Son autoataques. Entonces viene el ataque en la mayoría de estas cuestiones y se refleja en la nariz, en la piel, y viene el asma y todas estas enfermedades. Incluso hasta el lupus, que es una enfermedad muy grave, y esto es una gran confusión. Cuando la gente no sabe lo que quiere en la vida durante un periodo de tiempo largo, fíjate lo que te digo, meses, entonces lo que va a pasar es que el sistema inmunológico se va a empezar a confundir y las células mías la detecta como si fueran parásitos, virus o bacteria y por supuesto las va a atacar. Entonces, amigos y amigas, cuando esto ocurre, tú vas al médico y el médico te dice
que te van a hacer pruebas para saber cuál es la alergia. Claro que sí, para determinar cuál es la alergia. Por supuesto, el médico es lo que te va a decir. Tiene que hacerte un estudio para determinar cuál es la alergia de la persona. ¿Entienden cómo el problema se originó por cuestiones mentales? Efecto cadera. Otra vez. Claro que sí. Fíjate, efecto cadera. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Primero has estado paralizando constantemente tu sistema inmunológico, producto de la confusión que tienes en tu vida, que no sabes si vas para aquí, vas para allá, quién eres, y lo que haces es confundir a tu propio sistema inmunológico porque has paralizado tu sistema psicológico. Y como consecuencia, no identifica y no separa que es un virus, un parásito, una bacteria, y se crean autoataques hacia ti mismo por la confusión. Y ahí es donde vienen las enfermedades en origen psicosomática, que tiene mucha razón el médico cuando te dice que ha sido producida en origen psicosomática. Y no lo entiendes y dices, ¿pero qué me está contando? ¿La tengo? Sí, la tienes, pero habría que revisar cuál es el proceso que has estado todo el tiempo confundiéndote en tu vida totalmente confundida, que te ha llevado a paralizar el sistema inmunológico. Acuérdate que la mente y el cuerpo van más que nunca, y está demostrado, unidos de la mano. Entonces, amigo o amiga, de verdad, nos hemos pasado un poquito, me gustaría seguir hablando. Mañana seguimos hablando sobre más temas del efecto cadera, cómo influyen, y te traigo ejemplos con las enfermedades para que puedas ir identificando si estás pasando por procesos similares y reviertas esta situación de inmediato para que puedas tener una mejoría en tu vida. Es decir, efecto cadera es aplicable para todo en la vida, para todo. Primero han estado los pensamientos de tristeza, primero ha estado el dolor impregnado en tu alma, en tu mente, en tu corazón, en tu pecho, ahí metido, la rabia, la ira, la frustración, y eso es lo que ha provocado que luego tú tengas esa enfermedad. No es que tienes la enfermedad porque has tenido ese dolor en el pecho, es al revés. Primero has metido toda esta frustración y luego ha aparecido la enfermedad. Primero has estado siendo despectivo con tu pareja, maltratando verbalmente a tu pareja, desatendiendo tu familia, y tu esposa se cansó y te mandó al cuerno. Y no al revés. Estás triste porque estoy triste porque mi pareja me mandó al cuerno. No, tu pareja te mandó al cuerno porque ya no aguantó más tu forma de ser para con la vida en pareja. Entiendan esto. Estoy triste porque me echaron del trabajo. No, te echaron del trabajo porque ya estabas anteriormente con conductas de tristeza, de apatía, no te importaba un cuerno del trabajo, lo que hacías porque no te gustaba y se cansaron de ti y te mandaron a paseo. Es al revés, efecto cadera. Y en las enfermedades lo mismo, lo estás viendo, como te lo explico. Es decir, el ejemplo de la señora, bueno, mi última hija se casa y se marcha y ya no hay dulzura en mi vida. Y si para la mente es lo mismo pensar que hacer, y siempre te lo he dicho, y estamos repitiendo esto, ¿qué es lo que dice? Sí, señor, acuérdate que nuestra mente es literal, no tiene sentido del humor y se lo tomo todo al pie de la letra, desconecta tu páncreas. Y entonces una persona que jamás en la vida ha tenido un problema de azúcar, pues empieza con problemas de diabetes y dice, ¿y esto cómo me ha surgido? Si es que ni en mi familia no hay, ni siquiera puedo decir que yo conozca un caso de diabetes. ¿Qué has estado metiendo en tu cabeza? Esto está más que demostrado. Entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas, con los pensamientos y lo que metemos a nuestra mente para evitar paralizar nuestro sistema inmunológico, que es nuestro médico interno. Muchas gracias por el programa de hoy y la atención que habéis prestado, porque es muy interesante este programa. Mañana continúo hablando un poco más sobre este tema en profundidad, porque no me da más tiempo, es que ya nos hemos pasado un mogollón y tengo ya otras cosas, ya me están tirando de la oreja por pasar. Pero quiero que entiendas esto bien, porque en la medida que entiendas esto, así vas a mejorar tu vida en la pareja, en el trabajo y, por supuesto, vas a evitar, como consecuencia, traer enfermedades a tu vida que no las tienes, pero que por tu comportamiento, por nuestro comportamiento, en sí mismo la traemos, porque la mente y el cuerpo están más que nunca unidos de la mano. Lo que pasa en tu mente se refleja en tu cuerpo a través de un mensajero con un mensaje que se llama claramente síntoma. Pero si desoyes al síntoma,